Hola, mi nombre es Andrés Coto, soy miembro de la Iglesia de Cristo y quiero agradecerte por acompañarnos en esta serie de lecciones acerca de la verdad que da libertad, basadas en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, donde Jesús le dice a algunos de los judíos que habían creído en él que si permanecen verdaderamente en su palabra serían verdaderamente sus discípulos y conocerían así la verdad y la verdad les haría libres. De manera que la verdad se encuentra en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, y así encontramos esa libertad que tanto necesitamos. El día de hoy vamos a estar hablando y compartiendo contigo acerca de una verdad muy importante, y esa es la verdad de la salvación. La salvación es precisamente la condición en la que el ser humano se encuentra en una relación con Dios y en paz con Él, después de haber sido perdonado por sus pecados, de manera que puede tener a través de la salvación el ser humano esa seguridad de que cuando suceda el juicio de Dios no va a recibir ninguna condenación, sino más bien recompensas tras haber obedecido el plan de salvación que Dios ha dejado en su palabra. Sabiendo esto, hay algunas cosas que queremos compartirte con respecto a la salvación. Es importante reconocer que la salvación no se obtiene solamente siendo bueno. Muchas personas consideran que son merecedoras de la salvación y que van a ir al cielo junto a Dios, precisamente porque dicen que no han cometido pecados tan graves. Sin embargo, el error en este pensamiento se encuentra en que no importa la gravedad del pecado que tengamos, el pecado siempre nos va a apartar de Dios. Y mientras no tengamos el perdón de Dios por esos pecados, no podemos nosotros tener una relación con Él. De manera que pensar que ser bueno es suficiente para ser salvo es un error. Hay que ser bueno, sí, pero también hay que obedecer al plan de salvación que Dios ha dejado en su palabra. Jesucristo, antes de ascender al Padre, le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver entonces claramente la necesidad de la obediencia al evangelio después de haberlo creído y habernos arrepentido para poder ser salvos. Sin este paso es imposible alcanzar la salvación. Otra cosa que debemos de saber es que para recibir la salvación debemos de ser fieles hasta el final, porque de otra manera la salvación también se puede perder. Así es, la verdad es que la salvación requiere perseverancia y obediencia a Dios para no perderla. Pese a que muchos enseñan que la salvación no se puede perder, podemos encontrar en la Escritura donde se nos enseña que la perseverancia es necesaria. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, Jesús está explicándole a algunos de sus discípulos acerca de las futuras persecuciones y de las dificultades que iban a venir. Sin embargo, en el versículo 13 les dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, es necesario perseverar, mantenerse en la obediencia y no apartarse de la verdad de Dios. Por otra parte, en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde en el versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por si quedara alguna duda acerca de que la salvación se puede perder, podemos ver al mismo apóstol Pablo preocupado por conservarla. Esto lo encontramos cuando ya en 1 Corintios capítulo 9 versículos 26 y 27 le escribe a los corintios diciendo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, Pablo está hablando acerca de la necesidad que él tiene de sujetar su cuerpo a la voluntad de Dios para que así no siga sirviendo al pecado y de esa manera, habiendo predicado a muchos, él mismo también poder alcanzar la salvación y no perderla.
Por lo tanto, la verdad de la salvación es que realmente tenemos que permanecer fieles hasta el final a la voluntad de Dios. Sin embargo, si nuestro Señor nos lo pide, es porque es posible. Pero ¿qué sucede si nosotros pecamos habiendo sido bautizados? ¿Debemos de bautizarnos otra vez? Por supuesto que no. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, cuando un cristiano peca, no debe bautizarse nuevamente, simplemente debe arrepentirse y confesar sus pecados a Dios, para así no volverlos a cometer más. Y Él, que es justo y fiel, nos va a limpiar de todo pecado. Pero esto solo funciona así cuando una persona ya es un verdadero cristiano. Es decir, que escuchó el Evangelio, lo creyó, se arrepintió y se bautizó. Por tanto, si aún no eres un cristiano verdadero, si aún no has sido bautizado en agua para el perdón de los pecados y ser añadido a la iglesia, te pedimos y te rogamos que nos permitas ayudarte a conocer ese Evangelio y a obedecerlo para que puedas así gozar plenamente de la verdad de la salvación. Que el Señor te bendiga.